Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bendición de nuestro Dios estar en este lugar, invocando su nombre, atentos a su palabra. Su palabra trae gran bendición a nuestras vidas. Su palabra nos sostiene, su palabra nos edifica. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en el Salmo 27. Vamos a leer el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Hagamos oración. Bendito Padre eterno que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre. Le damos a usted la honra, la gloria y la alabanza porque solo usted es digno. Gracias por cada uno, Señor, que nos permitió congregarnos en esta mañana para recibir su preciosa palabra. Queremos pedirle, Señor, que nos instruya, que nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Que nuestros corazones, Señor, estén abiertos y llenos de humildad para recibir el mensaje de esta mañana. Te pedimos fortaleza en nuestras vidas espirituales, el propósito de estar siempre meditando en ella, Padre, y ponerla por obra para glorificar tu nombre santo. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque es un privilegio maravilloso, Señor, tener acceso a tu palabra santa, verdadera, infalible, todopoderosa. En el glorioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bendito el Señor por su palabra, amados hermanos. En este precioso versículo que acabamos de leer en Salmo 27, podemos encontrar ahí un repetitivo llamado a aguardar a Jehová. Sobre este tema vamos en esta mañana a meditar unos minutos. Aguardemos al Señor. En otros términos, esperemos al Señor. Y de hecho, cuando hablamos del término aguardar al Señor, se nos viene a la memoria de que nosotros, su iglesia, en algún momento vamos a ser levantados con nuestro Señor en el evento de levantamiento de la iglesia. Algo de lo cual estuvimos meditando el domingo anterior, si no mal recuerdo. Y nosotros como iglesia del Señor debemos estar atentos a ese evento importante. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene para levantar a su iglesia. Jesucristo viene para llevar a su iglesia y que esté siempre con Él. Ese debe ser motivo de regocijo para nosotros, amados hermanos. Ese debe ser motivo de gratitud, de alabanza constante a nuestro Dios. No debemos perder ese enfoque en nuestras vidas. Por supuesto que Jesucristo viene por su iglesia, la iglesia que Él compró con precio de sangre. Gloria sea a nuestro Señor. Pero hoy en esta mañana queremos referirnos al tema aguardemos al Señor, aplicable a las dificultades, a los problemas que atravesamos en este mundo mientras estamos por acá, por la voluntad de nuestro Dios. Y es que no es nuevo para nosotros, amados hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos, en todos los sentidos, tiempos muy peligrosos, y de eso debemos estar bien claros. La pandemia sigue cobrando vidas. Hay muchos enfermos en hospitales y clínicas luchando por poder respirar. Y esto, amados hermanos, no puede pasar desapercibido a nosotros que somos creyentes en Jesucristo. Hay muchas personas que están luchando por poder o querer respirar. Y yo solo me hago a la idea de las circunstancias en que se encuentran estas personas. Tan solo cuando estamos usando este tapabocas, esta mascarilla, nos percatamos de lo que significa no poder respirar con libertad. Solo con esa mascarilla que estamos usando. Ahora démonos a la idea de aquellos que están conectados al oxígeno y aquellos que ni siquiera tienen acceso a un oxígeno y están padeciendo ahí
están sufriendo a causa del virus. El sistema de salud en algunos países, amados hermanos, está colapsando, como nosotros sabemos. Hay luto, hay dolor en muchas personas porque han perdido sus seres queridos que han pasado de este mundo. Hay muchas familias y matrimonios en crisis, serios problemas, hay separaciones en los matrimonios. La economía en los hogares y países se muestra desmejorada. Hay un resquebrajamiento de la economía tanto en los hogares como en las empresas, como en las economías de los países. La delincuencia, por supuesto, acampa, crece y acecha ahí en el medio en que nosotros vivimos. Hay muchas personas víctimas de la depresión, del temor. Hay muchas personas que se están enfermando a causa de las circunstancias difíciles que nosotros estamos viviendo. Todo eso y mucho más está sucediendo en este mundo, en el medio en que nosotros nos desenvolvemos. Y no podemos negarnos, amados hermanos, a mirar esta realidad, porque estamos en este mundo, decíamos, por gracia del Señor, somos parte de acá, de todo el vivir, de todo el quehacer humano, y no podemos tornarnos indiferentes. ¿Sabe qué, amados hermanos? Los creyentes en el Señor no somos la excepción a estas circunstancias. También nos vemos afectados por los problemas y las dificultades. ¿Quién es aquel creyente que va a decir que solo por ser creyente no se va a contagiar por el COVID-19? ¿O aquel creyente que no va a perder su empleo solo porque es creyente? Igual, ¿verdad? Somos asaltados muchas veces ahí en las calles, la delincuencia acampa y somos creyentes, confiamos en el Señor, pero somos víctimas también de la delincuencia. En el aspecto espiritual, amados hermanos, toda esta situación trae en el creyente una afectación negativa. Muchas veces nosotros respondemos con desánimo a estas circunstancias y entonces no queremos seguir adelante en el camino del Señor. Hay desánimo, hay debilitamiento espiritual. Ya no quiero seguir orando, no vale la pena dedicar mi tiempo a estar ahí de rodillas invocando al Señor si veo que la situación no mejora. Hay depresión entre nosotros también, hay mucho temor, muchos de entre nosotros están presas de la angustia también, hay desesperación también dentro de la iglesia del Señor. Pero, amados hermanos, en ese versículo que leímos al final del Salmo 27, este Salmo 27 es un salmo de David. Si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta que denota fortaleza y confianza en Dios en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles. Y este Salmo 27 cierra con un mensaje que nos guía hacia la actitud correcta que los creyentes debemos asumir cuando la tormenta de dificultades y problemas arrecia. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Ahí tenemos una clave importante, amados hermanos. La actitud correcta del creyente en circunstancias tan adversas y tan difíciles. Aguardar al Señor. Y aguardar al Señor es sencillamente esperar en Él, descansar en su palabra y en sus promesas, esperar que Él actúe sobre las circunstancias a su tiempo, a su manera. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es todopoderoso, nada hay imposible para Él. Él puede calmar cualquier tormenta de dificultad. Él puede sin ningún problema resolver las dificultades. Su poder es ilimitado. Pero debemos aprender algo bien importante, que Él actúa a su manera, a su tiempo, conforme a su propósito. La verdad es que cuando atravesamos circunstancias como las descritas anteriormente, nos desesperamos, nos afligimos,
y muchas veces queremos desmayar, porque el ser humano está acostumbrado a querer tener respuestas automáticas, respuestas rápidas. Y entonces la desesperación porque el COVID pase nos produce angustia y desesperación, y queremos que ya pase todo eso para que todo vuelva a la normalidad, para que todo sea como antes. Se nos olvida que Dios tiene propósitos santos en todo lo que permite. Amados hermanos, esa pandemia y todo ese sinnúmero de problemas es una oportunidad para que nosotros nos aferremos más a nuestro Señor, para que consideremos más su palabra y creamos en ella, para que nos sometamos a su voluntad. Esos son los propósitos santos y perfectos de nuestro Dios. El Señor en su palabra nos enseña a ser pacientes, amados hermanos, contrario a lo que nos enseña este mundo. Este mundo está actuando con desesperación. Ellos quieren resolver y realmente no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad. Si no, veamos pues la respuesta a este asunto de la pandemia. Han salido varias vacunas por la gracia de Dios que le da la sabiduría al ser humano. Pero todo esto en su tiempo, no cuando el hombre ha querido hacerlo, porque no puede hacerlo. El Señor en su palabra nos enseña a ser pacientes. Esto es imprescindible para esperar, para aguardar. Necesitamos estar dotados de mucha paciencia. Donde paciencia es, amados hermanos, tener calma, tener tranquilidad. Y si pueden echar un vistazo al versículo que leímos al inicio, pueden darse cuenta. Aguarda a Jehová, ten calma, espera pacientemente. El Salmo 41, bien conocido por nosotros, nos dice, Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos aprender a tener paciencia para esperar en quien solo tiene la respuesta a todas las situaciones, a todas las circunstancias, a todos los problemas. Salmo 37:7, en la parte inicial, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Con toda claridad, la palabra del Señor nos está instruyendo a ser pacientes y a esperar en nuestro Señor, en nuestro Dios. Colosenses 3:12, en el Nuevo Testamento, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amados hermanos, la instrucción bíblica es vestirnos de paciencia, despojarnos de toda impaciencia, de toda desesperación y revestirnos de paciencia, la paciencia de Dios. Gálatas 5:22 nos recuerda quién es la fuente de la paciencia para nosotros. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En este último versículo, amados hermanos, encontramos que la fuente de la paciencia es Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Y toda vez, amados hermanos, que nosotros dejemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, Él nos va a dotar de la paciencia que nosotros necesitamos. Debemos ser humildes, debemos rebajarnos delante de Dios, debemos dejar de un lado nuestro orgullo, nuestro ego, rendir nuestras vidas ante el Señor y decirle: Padre, que tu Espíritu Santo haga brotar su fruto santo en mi vida, dotándome de la paciencia que yo
necesito. Necesitamos ser humildes delante de nuestro Señor y reconocer que le necesitamos para ser transformados. Solo el Espíritu de Dios puede darnos la paciencia que nosotros necesitamos para aguardar a nuestro Señor, para aguardar el tiempo en que Él actúe conforme a su perfecta voluntad. La pregunta para nosotros esta mañana, amados hermanos, es: ¿estamos aguardando al Señor? ¿Estamos esperando en Él? ¿Nuestros planes, nuestras vidas están en congruencia con la voluntad del Señor? ¿Estamos haciendo las cosas de acuerdo con su dirección, de acuerdo con su guía? La paciencia, amados hermanos, es parte de nuestro carácter. Debemos meditar en estas preguntas. Cada uno puede responderse ahí en su corazón y delante de Dios. Pero, amados hermanos, una vez más, nuestra dependencia del Espíritu Santo es fundamental para estar revestidos de paciencia, para aguardar a nuestro Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué deberíamos aguardar en el Señor? ¿Por qué deberíamos aguardar al Señor? Amados hermanos, solo el Señor, nuestro Dios, es Dios. Solo Él es Dios. Isaías 45, 5 y 6, le invito a ir ahí en su Biblia. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Solo nuestro Dios es Dios, fuera de Él no hay Dios. Y esta es razón suficiente para aguardar en nuestro Dios. Isaías 46, 9, la Escritura nos dice al respecto: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gloria sea a nuestro Dios para siempre. Amados hermanos, debemos esperar en el Señor. Solamente Él es Dios. ¿En quién está puesta nuestra esperanza esta mañana, hermanos? ¿En quién estamos aguardando? Es tiempo que, a la luz de la palabra del Señor, empecemos a esperar en el único, sabio, suficiente, todopoderoso Dios que hay: Jehová nuestro Señor, Jesucristo, su Hijo amado, Dios hecho hombre. Juan 10:30, el Señor Jesucristo, nuestro eterno Salvador, hablando: yo y el Padre, uno somos. Dios hecho hombre, Jesucristo el Señor. Razón suficiente para aguardar en el Señor: solamente Él es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Debemos aguardar en Él. Pero otra razón importantísima por la cual debemos aguardar a nuestro Señor es que solo Él es Salvador. Solo el Señor puede salvarnos de las adversidades, de los problemas, de las dificultades. No hay más nadie quien salve. Y si en algún momento nosotros pusimos nuestra confianza en que alguien nos ayude, que nos tienda la mano, que nos pueda colaborar con alguna situación, pero la verdad es que solo nuestro Dios es Salvador. Isaías 43:11, que dice la Escritura, Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de nuestro Señor no hay quien salve, no hay quien ayude. Por eso debemos aguardar en el Señor
nuestro Dios. Éxodo 14:13, amados hermanos, ahí en sus Biblias. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Remarcamos aquí la parte cuando el Señor dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Solo el Señor es nuestro Salvador. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, y en el desierto Faraón y sus ejércitos los estaban persiguiendo. Tenían de frente el Mar Rojo, y al ver ellos el ejército de Faraón que venía tras ellos, seguramente con el propósito de destrozarlos, de aniquilarlos, ellos se llenaron de temor. Y entonces aquí está la palabra que Dios les da a través de Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El Señor los libró de las huestes de Faraón. El Señor les abrió sin ningún problema el Mar Rojo para que pasaran en seco, a pie. Esa es muestra, amados hermanos, de la salvación que hace nuestro amado Dios Todopoderoso. Oseas 13:4, hermanos. Oseas 13:4 dice la palabra del Señor: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Solo nuestro Dios puede salvar. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, allí en sus Biblias, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios es Salvador en la persona de Jesucristo. Solamente Él puede salvar. Solamente Él puede librarte de circunstancias tan difíciles como las que nosotros atravesamos. Pero además de eso, amados hermanos, y lo más importante, es que solo Dios en la persona de Jesucristo puede salvar a los pecadores mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Hechos 4:12 nos recuerda. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo puede salvar al pecador, libertarle de la esclavitud del pecado, perdonarle, darle vida eterna, redención eterna, porque solo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo puede salvar. Una tercera razón por la cual debemos aguardar en el Señor es que solo Él es digno de nuestra confianza. Solo nuestro Dios merece que tengamos plena confianza en Él. Él cumple todas sus promesas. Nunca va a fallarnos. Romanos 10:11 en las Escrituras. Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por su fidelidad no seremos avergonzados. Isaías 26:4, amados hermanos, ahí en sus Biblias. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra confianza, amados hermanos, debe estar puesta solamente en nuestro Señor. Solo Él tiene el poder para ayudarnos. Solo Él tiene el poder para sostenernos. Solo Él puede salvar al pecador. Jeremías 17, 7 y 8, la Escritura. Jeremías 17, 7 y 8.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amados hermanos, si nuestra confianza está puesta en el Señor, entonces esta panorámica que acabamos de leer en Jeremías 17 tiene que ver con nosotros. Esta es la bendición del Señor, esta es la palabra del Señor, y Él no falla en lo que nos ha dicho. El siguiente aspecto, amados hermanos, que encontramos en el versículo 14 de Salmos, en el versículo 14 del capítulo 27, la palabra nos llama a esforzarnos. Dice, esfuérzate. Este es un llamamiento a esforzarnos. Muy bien, reiterativamente, repetitivamente nos ha dicho, aguarda al Señor, espera al Señor. Pero ese esperar, amados hermanos, no es como el que conocemos comúnmente en nuestro mundo. Estamos esperando que el médico nos atienda y entonces estamos ahí en la sala, sentaditos, tal vez usando, ¿verdad?, el celular, o estamos esperando el bus y estamos ahí, comoditos, muchas veces inmóviles, ¿verdad? Aguardar al Señor tiene que ver, amados hermanos, también con esforzarnos. No vamos a estar ahí, como dice el dicho muy común, siéntate a esperar, ¿ya? Esforzarse, amados hermanos, es hacer esfuerzo físico o moralmente con algún fin. Esforzarse, amados hermanos, es luchar, es trabajar, es bregar, es intentar, es procurar. Y esa es la tarea que tenemos de parte de nuestro Dios. Esfuérzate. En tanto que estamos aguardando al Señor, necesitamos estar esforzándonos. Y esto a través de fortalecernos en Él, porque de Él proviene la fortaleza. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la fortaleza que tenemos en nuestro Dios. Debemos esforzarnos, amados hermanos, fortaleciéndonos en nuestro Dios. La palabra del Señor en Josué 1:9, un versículo muy conocido, una instrucción clara dada a Josué antes de que llegara y conquistara el territorio que daría a Israel en heredad. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amado hermano, este mismo llamado para Josué, en aquellas circunstancias que debía conquistar la tierra prometida, le está diciendo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Esas palabras, amados hermanos, son para nosotros que somos el pueblo del Señor. El Señor nos está llamando también a esforzarnos, sin perder de vista que la fortaleza nuestra proviene de Dios mismo. Segunda Timoteo 2:1, ahí en el Nuevo Testamento. Segunda a Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos el llamado, amados hermanos, Pablo instruyendo al joven Timoteo, preparándolo para el ministerio.
también esa instrucción es para nosotros. Esfuérzate en la gracia. ¿Ya? No debemos confundir esto con hacer obras para alcanzar la salvación de ninguna manera, ¿verdad? Ese aspecto lo tenemos muy claro. Las buenas obras los creyentes las hacemos porque somos salvos, como evidencia de nuestra salvación, y nos parecemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, que solo sabe hacer el bien, pero no hacemos buenas obras para alcanzar salvación. La otra pregunta, amados hermanos, que podemos plantearnos esta mañana es: ¿cómo hemos de esforzarnos? El Señor nos está diciendo: esfuércense. ¿Cómo hemos de esforzarnos? Amados hermanos, viviendo su palabra. Y óigase bien el término: viviendo su palabra. No basta con conocerla, no basta con leer la palabra del Señor, no basta con entenderla. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice Lucas 11:28. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 11:28. Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente escuchar y olvidar. Hay que retener esa palabra del Señor, guardarla en el corazón, ponerla por obra, ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas, amados hermanos. Debemos vivir la palabra del Señor. Santiago 1:22 que nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Debemos aprender a vivir la palabra del Señor. Y si en la palabra del Señor nos dice que aguardemos a Jehová, entonces vamos a ejercer esa confianza, esa fe. Vamos a depender de Él para que nos dote de paciencia. Y vamos a aprender a esforzarnos cada día. Amado hermano, una de las comisiones fundamentales que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesias es compartir de Jesucristo con los demás, poner de manifiesto a Jesucristo como el Salvador del mundo. Vivir la palabra del Señor es darnos a la tarea de la evangelización también. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cada uno de nosotros, amados hermanos, como evidencia de que está viviendo la palabra del Señor, debe procurar tener al menos un discípulo a quien lo esté encaminando en la vida del evangelio, a quien le esté instruyendo, así como Pablo hizo con el joven Timoteo. Cada uno de nosotros, amados hermanos, sin excepción alguna, trabajando en la labor del discipulado, porque necesitamos crecimiento espiritual. Necesitamos que las personas se fortalezcan, que las personas se desarrollen en sus vidas espirituales. Y a eso somos llamados nosotros, a colaborar con nuestros hermanos. Eso es vivir la palabra del Señor y no tan solamente saber lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos de memoria, pero realmente lo estamos practicando. ¿Lo estamos viviendo? En una de las últimas veces que tuve la oportunidad de estar con ustedes acá, por la gracia del Señor, hacíamos énfasis en que los creyentes debemos amarnos unos a otros. Eso nos enseña la palabra del Señor, nos dice que nos aprendamos a perdonar también. Es una realidad de nuestras vidas el perdón, hermanos. O seguimos ahí llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de amargura, hijos de Dios, pero que ni siquiera pueden dormir porque hay cosas pendientes ahí con otros. Hay enemistades, hay separación. Vivir la palabra del Señor es esa, precisamente vivir como Cristo vivió, perdonando, amando, siendo compasivo.
Vivir la palabra del Señor, amados hermanos, es sentir compasión por los que se están perdiendo. Pero muchas veces, como el dicho común dice, ¿verdad?, que los demás se pierdan no nos da ni frío ni calor. Amado hermano, ¿cómo podemos estar viviendo la palabra del Señor con actitudes como esa? Nuestro Señor Jesucristo, máximo ejemplo de compasión. Él tenía compasión de los demás. Él amaba a los demás. Y por amarlos y por compadecerse de ellos fue hasta la cruz. Derramó su sangre preciosa para salvar a todos los pecadores. Y todo aquel que en Él cree tendrá salvación y vida eterna. Amados hermanos, vivir la palabra del Señor es esforzarnos. También orando en todo tiempo. Debemos ser tenaces en la oración profunda, ferviente y sincera delante de nuestro Dios. Segunda Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Un versículo muy breve, muy corto, pero de profundo significado. ¿Sabe por qué, amado hermano, el Señor nos está llamando a orar sin cesar? Y últimamente hemos estado meditando mucho en este tema en los cultos de oración, que debemos ser perseverantes en la oración, porque no podemos vivir sin orar, hermanos. Esto es como el respirar. Nos hace falta el oxígeno. Esto es como cuando nos hace falta el agua, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de temperaturas tan altas que estamos viviendo, el calor sofoca. Todo el mundo tiene sed, necesita agua fresca. De igual manera debemos considerar la oración, amados hermanos. Si en algún momento la consideramos como una carga, como algo que puede esperar para después, sepamos, amados hermanos, que necesitamos orar sin cesar. Orar para nosotros es imprescindible. No podemos vivir sin orar. Es como que intentáramos vivir sin respirar o que intentáramos vivir sin tomar agua. Imposible. Por eso es que el Señor nos manda: oren sin cesar. Y en más de una ocasión hemos meditado, amados hermanos, que es posible orar sin cesar. Ahí donde estamos desarrollando nuestras vidas, ahí en la faena, ahí en el estudio, ahí en el vecindario, ahí en el hogar, ahí de camino, conectados con nuestro Padre a través de la oración, clamando misericordia. Razones más que suficientes para estar conectados con el Señor. Cuando los problemas, cuando la situación en nuestras vidas es de agudos problemas y de dificultades muy grandes. Filipenses 4, 6 y 7, muy conocido por nosotros, amados hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Queremos gozar de la paz de Dios? Esa paz que no podemos explicar, que rebasa todo conocimiento, solo a través, amados hermanos, de la oración profunda, ferviente y continua podemos obtenerlo. Otro aspecto importante, amados hermanos, que debemos considerar como parte de nuestro esfuerzo es que debemos vivir nuestras vidas para el Señor. Y viviendo nuestras vidas para el Señor debemos también entregarnos en servicio a su obra. Toda nuestra vida debe estar regida por sus normas, por las normas santas de nuestro Dios consignadas en su palabra. Hemos de estar atentos a lo que Dios nos instruye que hagamos. Dios se agrada de hacernos partícipes de su preciosa obra. Y hemos de realizar con diligencia y gozo la parte que nos corresponde para honrarle a Él. Amados hermanos, nuestras vidas como creyentes debemos vivirla como para el Señor y no para nosotros mismos, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar en todo a nuestro Dios. Y cuando decimos en todo, amados hermanos, sin excepción alguna,
todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hablamos, debe glorificar a nuestro Dios. Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, esforzarnos, vivir nuestras vidas para el Señor, para servirle a Él y no para agradarnos a nosotros mismos. En este aspecto del servir, amados hermanos, a veces tenemos mucho problema, porque en términos generales casi nadie quiere servir. No estoy hablando, ¿verdad?, de manera generalizada. Habrán quienes sí han entendido que necesitan ser servidores, que deben aprender como Jesucristo sirvió, vino a este mundo para servir y dar su vida en rescate por muchos. Han aprendido a servir, pero en términos generales cada quien busca posiciones o lugares en el que no tenga que estar sirviendo, sino más bien dando órdenes, mandando, instruyendo. Pero vemos aquí que nosotros debemos aprender a servir. Esa debe ser una característica para nosotros. ¿En quién encontramos el máximo ejemplo? En el Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahí tenemos el máximo ejemplo a seguir, amados hermanos. La tendencia humana es: me resisto a servir. No, eso es rebajarse, eso es empequeñecerse. ¿Por qué debo servir? Y a veces miramos con menosprecio a las personas que sirven. Se nos olvida que necesitamos unos de los otros, pero también nosotros debemos aprender a servir a los demás, a servir a nuestro Señor en su obra. Juan 4:34 en la Escritura, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amados hermanos, nuestra vida debe estar congruentes con el propósito de Dios. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Nosotros debemos vivir para servir a nuestro Señor. Encontramos en Salmo 27:14 también en la segunda parte: aliéntese tu corazón. Un llamamiento a tomar aliento. De donde alentarse, amados hermanos, es animar, tomar aliento, vigor. En tanto que aguardamos al Señor, en tanto que esperamos en Él, necesitamos estar alentados. Y una vez más, el aliento, amados hermanos, proviene solamente de nuestro Dios, nuestro Señor, quien nos sostiene. ¿Cómo hemos de tomar aliento los creyentes? Debemos tomar aliento sabiendo y confiando que el Señor nos ama con amor eterno, perfecto e invariable. Muchas veces, amados hermanos, sollozamos y nos angustiamos por las dificultades, y muchas veces expresamos: es que siento que nadie me quiere, es que siento que nadie me entiende, como los adolescentes, ¿verdad?, cuando pasan esas crisis de la edad. Nadie me quiere. Jeremías 31:3, amados hermanos, que debe alentarnos para aguardar en nuestro Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados hermanos, el amor que nuestro Dios tiene por nosotros no es el amor condicional, humano, imperfecto que nosotros conocemos. El amor del Señor es perfecto. El amor del Señor es invariable. El amor de nuestro Dios es eterno, santo, puro, verdadero.
Con ese amor es que nos ama nuestro Señor. Y el saber de qué manera el Señor nos ama debe en nosotros alentarnos, producirnos aliento. Apocalipsis 1:5, amados hermanos, en sus Biblias, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Amados hermanos, el amor de nuestro Dios por nosotros quedó evidenciado en el sacrificio máximo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de tal manera que no nos quepa duda de ese amor que el Señor tiene por nosotros. Y el otro aspecto que debe alentarnos a nosotros, amados hermanos, además de conocer de su amor eterno e invariable, es que no nos abandona, es que no nos desampara. Hebreos 13:5 en la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Estas palabras de nuestro Señor, amados hermanos, deben alentarnos. Estas palabras deben llenarnos de esperanza. Estas palabras deben fortalecernos en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis en la familia, en medio de la delincuencia. El Señor nos ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. Jeremías 33:3, muy conocido también por nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, humíllate delante de mí, pídeme a mí y yo te voy a responder. Y pensar, amados hermanos, que muchas veces no queremos ni siquiera orar. Nos sentimos tan abatidos y tan debilitados que no queremos doblar rodillas. No queremos presentarnos delante de nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Encontramos aliento en estas palabras, amados hermanos. El aliento que necesitamos proviene de Dios mismo y debemos apegarnos a su palabra para estar firmes. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Estas palabras de nuestro Dios deben alentarnos, deben fortalecernos, deben animarnos en tanto que atravesamos circunstancias difíciles, pero que el Señor nos ha dicho, aguarda en Jehová, espera en Jehová. Nuestra esperanza, amados hermanos, debe estar puesta solo en nuestro Dios, soberano, todopoderoso. Aguardar al Señor en todas nuestras adversidades y problemas es un mandato que todos los creyentes en Jesucristo debemos ejercer cotidianamente. Hemos de aguardar en Él porque solo Él es Dios, solo Él es Salvador, solo Él es digno de nuestra confianza. Hemos de aguardar en Él cada día, esforzándonos en vivir su palabra, orando sin cesar, viviendo para Él, sirviendo con amor a nuestro Señor. Solo nuestro Señor nos ama como ninguno y cuida fielmente de nosotros. Esperemos siempre en el Señor. Aguardemos siempre en nuestro Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Les invito a orar. Padre celestial amado que está en los cielos y en todo lugar, santificado sea su nombre para siempre. Gracias, Padre, por esta palabra que nos ha dado,
porque trae bendición, edificación, fortaleza a nuestras vidas. Gracias, Señor, te pedimos que atesoremos esta palabra en nuestros corazones y además de ello, Padre, con la fortaleza, la ayuda de tu Santo Espíritu, la pongamos por obra. Padre, que de ahora en adelante no estemos viviendo en incertidumbre, en desesperanza, en angustia ante las circunstancias que vivimos. Ayúdanos, Señor, a guardar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Tu palabra es perfecta. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es infalible. Y necesitamos, Señor, hacerla realidad en nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Fortalece la fe de esta iglesia. Alienta el corazón de cada hermano, Señor. Al que hasta este momento se sentía cansado, al que se sentía abatido, al que decía no tengo fuerzas para seguir, Padre. Tu Espíritu Santo sea fortaleciendo las vidas y que podamos aguardar pacientemente en ti, Padre, porque solo de ti proviene la salvación, la ayuda que necesitamos. A ti honra, gloria y honor. A ti honra, gloria y alabanza por siempre. En el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.